Hola, ¿qué tal? Bienvenido un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo el unboxing de esta cajita maravillosa, este box set Renaissance, especial 25 aniversario de Mónica Naranjo. Y nada, fue mi regalito de Reyes y, o sea, tengo muchísimas ganas de enseñaros el contenido para que lo veáis. Os voy a enseñar un poco así lo que es la caja, que es bastante grandecita. Aquí te vienen todos los discos, o sea, el contenido de lo que es la caja. Y se abre tal que así. O sea, es que me encanta porque mirad qué cómoda es, o sea, es que es muy guay, muy guay. Y bueno, vamos a empezar enseñando todos los discos y después el libretín, ¿vale? Vamos a empezar por orden, los voy a sacar todos. Voy a poner aquí de un ladito y vamos a comenzar por el primer disco, que es Mónica Naranjo, por supuesto. Álbum debut, ahí, álbum debut. Vienen todos en este formato, o sea, como en un formato así digipack, bastante finito. Tracklist por aquí. Y aquí tenemos, pues, en todos los discos, lo que es la dedicatoria de Mónica, ¿vale? Con su letra y todo. Y aquí tenemos el CD. Vamos a verlo. Que mirad qué maravilla. O sea, a mí me recuerda muchísimo al formato vinilo. Súper chulo. Y por aquí mirad cómo es negro así. O sea, llama muchísimo la atención esta edición. A mí me encanta. Y nada, genial. El siguiente disco, por supuesto, es Palabra de Mujer, que es mi favorito. Si ya me conocéis ya lo sabréis, porque lo he dicho millones de veces. Palabra de Mujer. Tenemos aquí el tracklist. La dedicatoria. Y aquí mirad qué collage más chulo. Que las fotos de esta era fueron espectaculares. Y el disco. Todos son igual por atrás, ¿vale? El siguiente es Minaj, otra maravilla de álbum. Y trae como bonus, trae 3 bonus tracks, ¿vale? Trae Sobreviviré, un remix, Seguiré sin ti, versión en español, y Enamorada, versión en español. Así que, genial. Aquí tenemos esta fotito, lo que es la frase de este disco, lo que ella, no sé, lo que ella le inspiró a hacer ese álbum, demás. Y así. A continuación tenemos Chicas Malas, un álbum súper infravalorado, a mí me encanta, o sea, lo escucho muchísimo. Las chicas buenas van al cielo, pero las malas van a todas partes. Y mira cómo es el CD. Ahora os voy a enseñar la joya de la corona de esta caja, digamos, la razón por la que todo el mundo se la ha comprado, y es por esta maravilla que es Bad Girls, ese disco tan complicado de encontrar de Mónica Naranjo, un CD que no está ni siquiera en Spotify, o sea, es súper complicado, y esta cajita pues nos lo regala, así que es increíble y espectacular. Este en concreto trae 2 CDs, ¿vale? Trae lo que es el CD normal y un bonus que trae algunos remixes, ¿vale? Que son estos de aquí. No, perdón. Sí. Estos remixes de aquí, ¿vale? Y nada, os lo enseño, este sería el CD original. Y por aquí tenemos el CD bonus. Y nada, súper bien. Creo que os he enseñado, sí, creo que os he enseñado esto. Continuamos, el siguiente álbum es Tarántula, que me encanta la estética de ese disco, lo he dicho 1000 veces, pero es impresionante. Trae como bonus tracks Cambalaya, un remix, que yo en la edición normal pues no la tengo, así que súper bien. Mirad qué maravilla de estética, o sea, el pecado es el vértigo hacia la libertad. Y así. O sea, muy fan del formato de los discos, o sea, muy fan, es increíble. El siguiente es 4.0, que es este recopilatorio que trae pues versiones, ¿vale? Diferentes de, bueno, las mismas canciones de siempre, pero versiones diferentes, y tenemos como exclusiva la canción Make You Rock, ¿vale? Que esa canción pues fue una canción que sacó ella así de manera independiente y la tenemos aquí. Y es un disco que no tenía, así que pues me viene genial. A continuación tenemos Lubna, esta maravilla, Lubna, o sea, maravilla total. Y tracklist, mirad, súper oscuro, súper gris. Y ya nos quedan 2 más. El siguiente es Madame Noir, que es como también un regalito, una cosa así un poco diferente que incluye la caja. Tenemos aquí todas las canciones en directo. Todo un detalle, la verdad. Mira qué foto más bonita, o sea, impresionante. Y aquí tenemos el CD.
que mira también la foto que chula. Y por último tenemos Mes Excentricités, el último lanzamiento de Mónica Naranjo, el primer volumen, que es de Psychiatric, y yo tengo el vinilo y tenía muchísimas ganas de tener el CD y gracias a esta cajita pues podemos tenerlo. Tenemos aquí las canciones porque yo no tengo reproductor de vinilos, así que súper encantada de tenerlo aquí. Me hizo muchísima ilusión. Y así ya tenemos pues el formato CD y el formato vinilo. Y bueno, a continuación os voy a enseñar el libretín, que es impresionante, que es este de aquí. Es bastante grueso, ya os digo, mirad, es bastante grueso porque contiene todos los libretines de todos los CDs que os he enseñado a continuación. Bueno, lo he acercado un poquito para que se vea bien. El papel es así como reciclado. Aquí tenemos una frase que dice: cuando mi vida me abandona y termina las... Bueno, voy a leerlo así porque si no es que es muy difícil. Cuando mi vida me abandona y terminan las opciones, cuando el mar es únicamente tempestad y el corazón tormenta. Es el verguisil mi guía y mi horizonte, mi camino y mi destino, quien carga de nuevo mi fuerza, quien hace renacer a la pantera. Me encanta. Uy. Es bastante larguito el renacer. Aquí tenemos pues una especie de confesión, de reflexión de Mónica. No sé si se verá, para que le hagáis captura si queréis leerlo. Y aquí empezamos pues con un poco una descripción, ¿vale? De Mónica Naranjo, de cada disco, ¿vale? La portada, un poco una descripción, el año, las letras, ¿vale? Bueno, las letras, creo que vienen todas las letras, ¿vale? Porque son todo, perdón, todos los libretines, así que son todas las letras de todas las canciones. Mirad, esta foto es increíble. Esto es el libretín completo, ¿vale? Así que todo tal cual. Papel es como, como si fuese cartón, ¿vale? No sé explicarlo, es bastante buena calidad. Los agradecimientos, esto que tenemos también en el CD. El tracklist, ¿vale? Es tal cual, o sea, es que es tal cual. Palabra de mujer del año 1997. Ese booklet es impresionante, el de Palabra de mujer. Esas fotos, o sea, son goas, total. Esta foto de Rezando en Soledad, o sea. Y esta foto, es que yo no soy objetiva con este disco, con este bucle, con este disco, pues nada, porque me encanta. Minaj, del año 2000. Este disco no tiene muchas fotos, la verdad que la foto de la mariposa es la foto, digamos, porque no hay más. Eso sí que se echan falta de este álbum. Alguna que otra fotito más. Chicas Malas, del año 2001. Tampoco es que haya mucha cantidad de fotos en esta era. Son básicamente las mismas. Esta en blanco y negro. Cuesta pasar las páginas, ¿no? Porque ya el librito se va moviendo. Esta de aquí. Esta foto que tampoco nos aporta mucho, ¿verdad? Los agradecimientos. Esta foto tampoco nos aporta gran cosa. Tenemos Bad Girls del año 2002. Aquí tampoco es que haya una foto impresionante y la letra es súper pequeñita. Pero bueno, está muy bien tener el bucle también de este maravilloso disco que tan difícil es de encontrar. Pero tampoco se mataron mucho con la foto, ya os digo. Tarántula. Uy, tarántula. Sí, tarántula. Que creía que me había confundido. Su hermano, Enrique. Aquí las fotos sí que son más chulas. Más fantasiosas, más diferentes. Mira, esta me encanta. Siempre imagino el videoclip de Kamalaya así, con este look. Mira, esta de sirena.
Wow, estos son todos los... Ah, no, estos son los créditos y demás, vale. Los agradecimientos. 4.0 del año 2014. Mirad, qué foto más guay. Lubna. Tampoco hay muchas fotos en esta era. No es ella de muchas fotos en los bucles, la verdad. Créditos, agradecimientos. Este es Madame Noir. Elegante. Y Mes Excentricités, el primer volumen, que es igual que el vinilo. Y nada, hasta aquí el booklet. La verdad que es una maravilla tener todos los discos aquí, todos los bucles aquí recopilados en un librito. Impresionante. Y bueno, ahora tendré que ordenar todos los discos. Se lo hago fuera de cámara porque si no el vídeo es muy largo. Pero nada, que me ha gustado muchísimo enseñar esta cajita. Espero que os haya gustado a vosotros también. Dale dedito arriba si es así. Podéis comentarme si lo tenéis, qué os parece, como siempre todo. Os dejo mis redes sociales aquí en la pantalla. Estad muy atentos para próximos vídeos. Si necesitáis ver un unboxing de cualquier CD que yo tenga, que he enseñado alguna vez, lo que sea, ya sabéis que me lo podéis pedir. Alguna review de todos estos discos. Tengo pendiente hacer review de todos los discos de Mónica Naranjo. Creo que hice la de Palabra de Mujer. Ay, no recuerdo ahora cuál hice. No, Tarántula. De Tarántula sí que tenéis la review, con la dejo en la cajita de información. Y tengo pendiente hacer de todos los discos, ¿vale? Así que ya sabéis, me lo pedís y así yo le doy más prioridad a esos vídeos. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima.